Buen día, ahora comenzaremos con lo que son datos y errores en la medición. Bueno, primero hay que ver qué es lo que es la noción de registro de datos. Y bueno, esta noción de registro de datos o esta acción de registro de datos está más que nada vinculada a asignar una determinada información a a algo que nosotros estamos midiendo, ¿sí? O brindar un soporte. El registro de datos se puede hacer tanto en papel, como está aquí, bueno, aquí parece que es una encuesta, pero aún así se está registrando un dato, ¿no? Dentro de una encuesta. Se puede hacer en formato en un papel, como de forma digital, ¿no? Utilizando, por ejemplo, aquí una hoja de cálculos de un programa muy conocido, Excel. Una vez que yo haya registrado todos mis datos numéricos en una tabla, esta en sí, la tabla en sí puede que no tenga ningún sentido, ¿sí? Porque yo simplemente voy a ver datos crudos en esa tabla. Sin embargo, van a cobrar importancia una vez que nosotros graficamos esos datos. Y para esto, bueno, las gráficas tienen un sentido. Una gráfica en sí me ofrece un panorama general, una visión general de todo el conjunto de datos que yo adquiero en una investigación. Y esto me sirve obviamente para hacer un análisis estadístico de todos esos datos y poder tomar una decisión en base a ese análisis estadístico que ya se realizó. Entonces esto estaría anotado aquí. Pues aquí haremos una pequeña pausa por si quieren anotar esos pequeños comentarios. Y algo que se me pasó colocar aquí en esta presentación es que además de las formas, o sea, de la forma manual que yo tengo para registrar datos, que es en papel y digital, pues también existen formas automatizadas para el registro de los datos. Ustedes pueden hacer un sistema de medición donde yo recolecto datos de diferentes sensores, de uno o diferentes sensores, en un microcontrolador, y estos pueden guardarse en una memoria o pueden pasarse de un microcontrolador, por ejemplo, a una computadora que yo tengo conectada y ahí ir registrando los datos. Pero nuevamente, si yo tengo un montón de números en una tabla, eso en sí no me dice mucho. Lo que me va a decir, lo que me va a dar información para que yo pueda analizarla es una gráfica, o sea, la representación gráfica. Y existen diferentes tipos de representación gráfica que a continuación nos vamos a ver con más detalle, ¿no? Existen lo que son los diagramas de barras, que son estos, por ejemplo. Este tipo de diagramas o de gráficas me muestran valores de las frecuencias absolutas sobre un sistema cartesiano, o sea, sobre un eje X y Y, ¿no? Y aquí me sirve cuando mi variable es discreta o es cualitativa. Por ejemplo, en sistemas digitales me serviría, ¿no? Donde yo voy a adquirir información de una variable pero de manera discreta. Luego tenemos lo que son los histogramas, que en sí es una forma especial de diagrama de barras. Pero si se fijan bien, aquí yo tengo la información más organizada, ¿no? Y este se usa más bien en variables probabilísticas o en funciones probabilísticas. Un ejemplo muy claro de este tipo de gráficos, de histogramas, lo encuentran mucho en imágenes, en procesamiento de imágenes, donde básicamente el eje X está formado por intensidades de iluminación que llegan a mi sensor de la cámara o de una cámara. Entonces, por ejemplo, puede ir desde 0 hasta 255 en pasos de uno en uno, si ustedes quieren, ¿no? O sea, de 0, 1, 2, 3 hasta 255. Y en el eje Y sería la frecuencia con la que se repite ese dato. Entonces, por ejemplo, si mis datos y mi histograma todo está concentrado en el centro,
significa que esas intensidades son las que más se repiten en toda mi imagen. Digo, este ejemplo se vería más claro con una imagen, ¿no? Con una fotografía. Pero así es como funciona más o menos un histograma. Y este me sirve, es muy útil en fotografía para poder ecualizar yo las imágenes, lo que es la iluminación. O sea, si yo quiero bajar los brillos, por ejemplo, o aumentar lo que es la sombra, que sea más visible, entonces lo puedo hacer mediante un histograma y un programa que me permita hacer ese procesamiento de imágenes. Luego tenemos lo que son los polígonos de frecuencia, que básicamente es lo mismo que un histograma. O sea, si se fijan bien, está representado sobre un histograma, solo que está formado por líneas poligonales, que en sí está abierto y está sobre el mismo eje cartesiano, ¿no? Entonces, este puede estar solo o puede estar acompañado con el histograma, ¿no? Enseguida vemos lo que son los gráficos de sectores. Este pues es un tipo de gráfico muy conocido también por ustedes. Lo utilizan mucho en estadísticas, por ejemplo, de poblaciones. También se le conoce como gráficos circulares o de tarta. Y en este básicamente lo que se hace es dividir un círculo en sectores, por eso se llaman tartas, porque quedaría como una tarta partida, ¿no? En sectores o en porciones que son proporcionales a un valor o a una frecuencia de algo que nosotros estamos midiendo. Igual podríamos usar el ejemplo de la imagen, ¿no? De una imagen, un histograma, donde aquí se grafican las intensidades que más se repiten. Entonces podría hacerse con ese tipo de gráfica. Sin embargo, no es lo más conveniente, ¿sí? Entonces, cada tipo de gráfica pues tiene su aplicación, su utilidad. Y por último, hay una que, bueno, aquí en electrónica no utilizamos muy a menudo, o de hecho casi nunca, que son los pictogramas, que básicamente es un tipo de diagrama de barras, con la diferencia de que utilizamos una representación visual. Y aquí está el ejemplo, ¿no? O sea, si yo voy a hablar de árboles y voy a hacer una encuesta, voy a registrar datos sobre árboles, pondré árboles. Aquí, por ejemplo, utilizan o miden lo que es la población en diferentes poblados y utilizan una representación gráfica de personas, ¿no? En la gráfica. Entonces, esas personas o esos dibujos sustituyen lo que son las gráficas y para algunas personas esto puede ser más representativo que una simple barra. Entonces, a nosotros nos interesan las representación gráficas para hacer mediciones en circuitos eléctricos o electrónicos, o más bien en sistemas, ¿no? No tanto circuitos. Pero bueno, gracias a estas representaciones gráficas nosotros podemos visualizar las características de algún dispositivo en particular. Por ejemplo, este sería el trazo de la ley de Ohm, cómo se comportaría una resistencia, cuál es su comportamiento cuando se le aplica un voltaje y se mide una corriente, ¿no? A partir de esos dos datos, pues ya puedo yo representar el comportamiento de mi resistencia, que es un comportamiento lineal. No sabemos si se comporta así siempre, entonces es importante obtener el número suficiente de datos para nosotros poder interpretar ese sistema, ¿no? O el comportamiento de ese dispositivo. Por ejemplo, si yo tomo datos hasta 500 volts, pues probablemente voy a tener la misma línea hasta los 500 volts. Pero ¿qué pasa cuando yo ya en esa curva meto otra variable, como por ejemplo temperatura? O sea, cómo se comporta la resistencia a muy altas temperaturas o a muy bajas temperaturas, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos a la derecha lo que es la curva para un diodo semiconductor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy aumentando el voltaje que se le aplica a ese diodo? El voltaje positivo, o sea, cuando está polarizado directamente, y cuando yo aplico un voltaje negativo, ¿sí?
y cómo va cambiando su curva característica de corriente en este caso cuando yo voy disminuyendo el voltaje. Entonces yo puedo representar diferentes dispositivos tomando mediciones y graficándolas para ver su comportamiento. A continuación vemos un pequeño ejemplo para lo que es primero registro de datos. En esta tabla yo puse valores desde 0 a 5 volts para un circuito en serie con saltos de 0.5 volts, ¿no? De 0, 0.5, 1, 1.5 y así sucesivamente hasta 5 volts. Se calculó una corriente para cada uno de esos voltajes, para 0 volts 0 miliamperes, para 0.5 volts 0.4 miliamperes, así hasta 5 volts 4.2 miliamperes. Se implementó el circuito obviamente y se midió después la corriente en ese circuito implementado en un proto. Y estas son las mediciones que se obtuvieron, que se registraron. Entonces, hasta aquí es la parte de registro de datos. Después sigue lo que es la parte de la gráfica, la representación gráfica de los datos. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues existen diferentes programas para esto. Uno que se utiliza mucho en ciencias, pues es MATLAB, ¿sí? Que si no lo conocen, pues es la interfaz de MATLAB, precisamente, ¿no? Bueno, para los que no se lo conocen, la interfaz es muy parecida a Word, por ejemplo, donde yo tengo mis instrucciones que normalmente voy a utilizar, no utilizo todas. Tengo para gráficos, por ejemplo, simplemente tengo que seleccionar valores y pues tengo también otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando con control PID, pues aquí tengo ese tipo de instrucciones para análisis de señales, adquisición de imágenes, etcétera. Pues aquí lo tengo, ¿sí? E incluso si quiero programar en C, alguna pequeña rutina, lo puedo hacer aquí también. Pero ahora vamos a lo que es Home. Y abrimos un script nuevo. Lo puedo hacer desde aquí o desde aquí. O simplemente con el atajo en el escritorio, control N. Para graficar esos datos, digo, no es necesario hacerlo aquí en un script. Lo puedo hacer directamente en mi ventana de comandos. En cualquiera de los dos. Aquí simplemente si yo quiero llevar un registro organizado de todas las instrucciones que voy a utilizar, pues lo haría aquí mismo, ¿no? En MATLAB, en el script. Y esto lo puedo guardar en un archivo para abrirlo posteriormente si quiero continuar trabajando sobre ese archivo, sobre esos datos. Entonces vamos a colocar lo que son los datos de voltaje. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En una variable de voltaje. Bueno, ya depende de las prácticas de cada uno. Por ejemplo, aquí el igual puedo estar pegado. A mí no me gusta. Me gusta más que se vea, dejar un espacio. Pero yo puedo ir asignando variables B1, B2, B3 para cada uno de los voltajes. O MATLAB me permite manejar lo que son vectores y matrices. Entonces yo puedo asignar o dejar B como un solo vector. Y puedo asignar los valores del 0 al 5. Y cada uno de ellos separado por una coma. Este proceso obviamente es muy lento. O sea, si yo tengo valores no de 0.5 volts, sino de 0.500 volts y voy en pasos de 0.1 volt, pues esto va a ser muy lento, muy tardado, ¿no? Entonces un pequeño atajo sería poner así de 0 a 5 volts, ¿no? Esto yo lo tengo que guardar.
Y bueno, aquí había tenido algún problema, tuve que pausar esto y hacerlo, arreglar otras cámaras, pero no me dejaba graficar, ¿no? No me dejaba ejecutar este script. Y el problema, esto es algo para tener en cuenta, es al momento de yo guardar mi archivo, se fijan bien, yo aquí tengo dos archivos diferentes, uno con un espacio y el otro sin espacio. Entonces, puedo abrir ambos, ¿no? Con espacio y sin espacio. O sea, yo puse un guión bajo. ¿Qué pasa cuando yo quiero ejecutar este archivo que tiene un espacio? Pues me manda un error aquí abajo que me dice que mi función es indefinida. Esa función representación no existe. Entonces, MATLAB es muy cuidadoso con esos aspectos, es muy sensible con esos aspectos. Por eso tuve que cambiar el nombre, ¿no? De hecho, voy a tener que eliminar uno. Pero ya al momento de guardar mi archivo sin ningún espacio, ya puedo yo ejecutar mi script. Y aquí de este lado, que es el área de trabajo, se guardan lo que son mis variables. Entonces, si se fijan bien, se guardó lo que es B de voltaje, pero en incrementos de 1 en 1, no de 0.5 en 0.5 como lo tengo yo en la tabla, ¿no? ¿Cómo yo puedo arreglar eso? Pues simplemente me voy otra vez aquí en la variable y pongo mi incremento y otra vez 2 puntos. Entonces son las, no sé cómo se llaman, los paréntesis cuadrados, y pongo mi rango de 0 a 5 y en medio pongo en qué saltos yo los quiero esos datos, ¿no? En saltos de 0.5 en 0.5. Vuelvo a ejecutar presionando F5 y aquí ya cambió mis valores, ¿no? Pero ahora ya me dice que tengo un vector de 1 por 11. Entonces yo puedo verlos también aquí si pongo la B. Y ahora sí tengo 0, 0.5, 1, 1.5 hasta 5. Y vuelvo a hacer lo mismo con la corriente. Entonces esto lo voy a hacer tras cámaras para ahorrar tiempo. Y bueno, aquí ya tengo lo que son mis datos en MATLAB. Entonces puedo volver a ejecutar mi script y ya aparecen mis vectores para voltaje, para corriente medida, para corriente calculada. Aquí se fijan bien, no pude hacer lo mismo con voltaje porque son valores que, bueno, yo tuve que medir e ir registrándolos manualmente. Si esto lo hacemos con un sistema de medición, por ejemplo, si yo conecto ese circuito a un Arduino, por ejemplo, y el Arduino a la computadora, entonces yo puedo ir registrando lo que son los voltajes y las corrientes de manera automática. Ahí no hay ningún problema. Pero, bueno, no siempre se puede, ¿no? Entonces no siempre se puede ahorrar tiempo. Se fijan bien, al momento de ejecutar también aquí se me puso algo que es corriente medida, que es esta variable. Se escribió aquí en la ventana de comandos. Eso quizás ustedes sí lo quieran hacer, quizás no lo quieran hacer, pero si no quieren que eso pase, simplemente hay que terminar mi instrucción con punto y coma. De esta manera pues ya no aparece en mi área de comandos. Si vuelvo a ejecutar, se debe de quitar esa parte de abajo, ¿no? Y ahí está. Yo tengo mis variables otra vez, siguen mis variables, pero ya no aparecen abajo. Si las quiero ver, pues simplemente las puedo apuntar aquí. Y ahora sí, pues es momento de graficar. Y para graficar, pues hay diferentes instrucciones. La más común para graficar en 2 dimensiones sería un plot. Y vamos a ver qué es lo que hace esa instrucción plot. Entonces, aquí hay que definir bien. De hecho, antes de escribir cualquier cosa,
Si yo nada más escribo un paréntesis, el primero, con el que abro los parámetros, ahí me aparecen todo el tipo de parámetros que yo puedo colocar para esa instrucción. Si esto no les es suficiente, pues pueden presionar aquí, pueden hacer clic donde dice More Help, más ayuda, y aparece lo que es la instrucción, lo que es básicamente una gráfica en 2 dimensiones, una simple línea, ¿no? Y aquí está su sintaxis, es plot, mi variable x, mi variable y, o sea, lo que va a estar en el eje x y lo que va a estar en el eje y, o lo que va a estar en el eje horizontal y lo que va a estar en el eje vertical. Entonces voy a poner en el eje de las X lo que es mi voltaje y en el eje de las Y lo que es mi corriente. Vamos a ponerla calculada. Graficamos y aquí tenemos nuestra gráfica. Bueno, aquí yo no estoy visualizando ambas gráficas, entonces esto lo voy a poner en el script. Puedo utilizar esta función que lo que va a hacer es retenerme mi gráfica. Y la primera vamos a poner la medida, luego la calculada. O mejor al revés. Guardamos nuestro archivo y ejecutamos. Y tenemos nuestras dos gráficas, ¿sí? Aquí el único detalle es que yo no sé cuál es cuál. O sea, cuál es la medida, cuál es la calculada. Simplemente me aparecen dos. Entonces yo puedo definir también el color de cada una de ellas. Para este yo quiero que sea negro. Entonces ponemos el negro. Y para la medida quiero que sea el rojo. Y también ponemos esta otra instrucción que es hold off para dejar de retener esa gráfica, ¿no? Por si queremos hacer alguna otra gráfica. Y ahora sí, me va a aparecer o sea, yo sé que la corriente calculada pues es la que está en negro y la corriente medida es la que está en rojo. Así que se comporta más o menos parecido. Entonces es una forma de graficar mis datos utilizando MATLAB. Hay muchos programas, está Origin, está Excel, está LibreOffice, por ejemplo, su hoja de cálculos. Pero ustedes pueden utilizar la que obviamente se siente más cómodo. Y por supuesto la que ustedes sepan manipular los gráficos. Aquí MATLAB tiene muchas opciones. No es comercial, simplemente es algo que nosotros utilizamos demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en opciones de imagen yo puedo aquí dar formatos, ¿no? Y puedo poner leyendas, por ejemplo, la roja la corriente medida, la negra la corriente calculada. Entonces es un pequeño tutorial de lo que fue MATLAB también.